Muy bien, entonces vamos ahora a empezar a generar nuestro programa cliente, con Angular obviamente. Y para eso vamos a utilizar nuestro Angular CLI. Angular CLI es una herramienta de línea de comandos para generar un proyecto de Angular. Entonces vamos a generarlo a través de allí. Obviamente vas a tener que instalarlo, pero nosotros hasta este punto tenemos tan solo una API con Node.js, Express y MongoDB. Vamos a agregar ahora nuestra aplicación de cliente. Para hacer eso, vamos a escribir dentro de nuestro main app, de nuestro proyecto main app, vamos a tener que entrar a src. Entonces vamos a decir cd src. Una vez dentro, vamos a generar el Angular CLI, o vamos a generar un proyecto con Angular CLI. Y para eso decimos ng new y el nombre de la aplicación. Aquí puedes colocarle cualquier nombre, puedes colocarle el nombre de tu proyecto, el nombre de tu aplicación. En mi caso tan solo le voy a colocar client. ¿Por qué? Porque digamos que este generador de Angular me va a crear una carpeta. Me va a crear una carpeta con todos los proyectos, o en realidad todas las dependencias y código y todo, digamos, la estructura necesaria para generar una aplicación. Ahora, en realidad todo este proyecto no lo voy a llevar al browser, al navegador. Todo este código se va a convertir, gracias a que Angular tiene ya herramientas ya preparadas, se va a convertir a un JavaScript y HTML que cualquier servidor puede utilizar. Y lo vamos a servir este código generado por Angular en nuestra aplicación de servidor de Node.js. Entonces, vamos a ir configurando nuestro servidor de Node.js. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, debajo de routes, vamos a escribir static files. Y de hecho, aquí también dentro de nuestro servidor deberíamos escribir start server. Bueno, tan solo es un comentario, entonces no afecta en nada al código. Es para que tú puedas leer luego tu código de una mejor manera. Pero muy bien, en static files vamos a decir app usa desde Express su módulo static, y digamos que aquí en static le vamos a pasar la dirección de en dónde estará el código de archivos estáticos. El código de archivos estáticos es todo el código de HTML, de CSS, de JavaScript, de fuentes, de imágenes, es decir, todo el código que al final el navegador tan solo toma para pintar por pantalla. Y todo ese código lo vamos a generar desde Angular. Angular, una vez que ejecutemos un comando, él lo va a colocar aquí, dentro de la carpeta client, una carpeta llamada this, de distribution, de distribución. Entonces esa carpeta this no va a contener nada de Angular, ni de TypeScript, ni de nada de eso. Lo único que va a contener es código de HTML, de JavaScript, de CSS, código que el navegador puede entender. Y esa carpeta this es la que nosotros vamos a colocar, vamos a sacar aquí desde client, vamos a sacar esa carpeta this y la vamos a colocar exactamente al mismo nivel que las otras carpetas. Y es lo que vamos a servir. Entonces, a express.static le tenemos que decir dónde va a estar esa carpeta. Para eso vamos a utilizar el módulo path.join y lo vamos a concatenar dirname con esa carpeta llamada this, así se llama this, D-I-S-T. Y muy bien, entonces de esta manera ya tengo configurado en dónde va a estar esa carpeta. Pero si nosotros nos ponemos a ver un poco el código, aquí en IndexRoutes, cuando nosotros estábamos pintando algo por pantalla, cuando nosotros veíamos, digamos, entramos a la ruta de localhost 3000 simplemente, en estos momentos no lo voy a poder ejecutar porque se está instalando Angular, pero en el localhost 3000 veíamos esta vista de aquí, de index.html, de main app. Y en realidad es lo que ya yo no quiero ver, porque aquí Angular cuando, digamos, se compila o se transpila en esa carpeta this, me va a dar también un HTML, entonces yo no voy a necesitar este HTML generado por mí. Lo que voy a hacer es tan solo cerrarla y vamos a quitar el código que renderiza este view index.html. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En index vamos a ir aquí en esta sección de IndexRoutes y lo vamos a comentar simplemente. También lo podrías eliminar. Y aquí también vamos a comentar esta línea de aquí, que importa ese archivo IndexRoutes. Entonces así de sencillo, pues vamos a guardarlo. Y en realidad lo que estamos haciendo hasta este punto es que nosotros tan solo estamos teniendo nuestra API lista. Vamos a client y también ya tenemos todo listo. Aquí tenemos nuestra carpeta Node Module, se ha instalado satisfactoriamente el proyecto de Angular. Vamos a ejecutar este proyecto de Angular porque él ya viene con un código de ejemplo, así que podemos ejecutarlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que como estamos en src, tenemos que entrar a la carpeta client, cd client. Ahora vamos a ejecutar el comando ng serve
ng espacio server. Con ngserve lo que vamos a hacer es que todo este código, como te decía, Angular lo va a empezar a procesar. TypeScript, digamos Karma, el Bootstrap, todo ese código que nosotros utilizamos para digamos crear nuestra aplicación, al final del día tan solo se convierte en JavaScript, CSS y múltiples otros archivos. Y todo eso se coloca en un digamos código minificado para que cargue rápido y se coloca dentro de una carpeta llamada this. De hecho, he cometido un error, no es ngserve. ngserve es para ejecutar un servidor de desarrollo. Vamos a cambiarlo por ngbuild. Entonces vamos a ejecutar el comando ngbuild. Y ngbuild sí lo que va a hacer es lo que te decía, de tratar de leer todo el código de aquí y convertirlo. Entonces eso es al final del día una aplicación del Single Page Application con Angular. Él tan solo empieza a utilizar todo el código de desarrollo a convertirlo a producción. Y es importante ver cómo este proceso de conversión, digamos, se transforma a una sola carpeta this. Aquí lo vemos. Aquí está el index.html con un código bastante simple que llama a un inline bundle.js. No necesitamos entender en realidad este código, porque todo este código es automático. Entonces tan solo vamos a arrastrar esta carpeta de this y colocarla al mismo nivel de src. Me dice, ¿estás seguro que deseas moverlo? Le digo mover. Vamos a ir a src y ahora aquí tengo mi carpeta this. Vamos a salir de esta ruta de src client. Vamos a decir cd, cd, y ubicado específicamente en la ruta de mi aplicación min, voy a decir npm start. Y observa que ahora él va a ejecutar por mí el comando node src index. Vamos a localhost 3000 y observa cómo tenemos nuestra aplicación de Angular. Pero a su vez, en el mismo servidor tenemos el API, entonces decimos API task, y aquí me está devolviendo un arreglo vacío porque obviamente aún no hay datos. Pero todo está funcionando, entonces aquí tenemos nuestra aplicación de Angular. Muy bien, ahora vamos a empezar a escribir en realidad nuestro código, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar de nuevo con npm run dev. Y lo que hará esto, de nuevo, es ejecutar el server on port 3000, pero con Nodemon en este caso. Entonces localhost 3000, todo sigue funcionando. Pero este código de this tiene el código que me trae Angular por defecto. Vamos a ir cambiándolo. Primero vamos a eliminar esta carpeta this. Vamos a ir a client. Y aquí es donde está el código que necesitamos modificar. Entonces vamos a abrir otra consola. Y en este caso, de nuevo, vamos a tener que navegar adentro del proyecto de Angular. cd client. Bueno, cd src, cd client. Y aquí vamos a ejecutar el comando ngserve. Ahora sí. El comando ngserve lo que hace es tan solo, bueno, con una E, aquí está a la otra línea, lo ha colocado. Pero el comando ngserve lo que hace es abrir un servidor de desarrollo que se quede escuchando por cambios. Algo así como hacíamos con Nodemon. Solo que ese comando abrirá un servidor de desarrollo ya no en el localhost 3000, sino en el localhost 4200. En el localhost 4200. Aún no lo voy a ejecutar porque aquí tendría que decirme que ha sido... Bueno, aquí por ejemplo me dice compilado satisfactoriamente. Voy al localhost 200. Y observa de que aquí está el servidor de Angular. Y digamos que ese es el servidor de desarrollo. Una vez nosotros compilemos todo el código, ya no vamos a necesitar servidor de desarrollo porque Node.js hará esa tarea. Vamos a empezar modificando el código. Entonces vamos a ir a Angular CLI, perdón, a src app component.html. Vamos a ir quitando un montón de cosas. Tan solo voy a quedarme con la imagen. Vamos a guardar. Muy bien, aquí vemos tan solo la imagen. Vamos a empezar a instalar unas cuantas dependencias. Primero voy a generar toda la estructura de mi proyecto con Angular. Recuerda que nosotros podemos crear nuestros componentes a mano con Angular. Es decir, crear una carpeta, dentro de esa carpeta crear nuestros archivos de HTML, CSS y TypeScript. Pero vamos a cambiarlo, vamos a generarlo con Angular CLI. Entonces, vamos a ir a generar nuestra estructura de Angular. Entonces, ubicados dentro de src/client, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar ng generate component y luego el nombre del componente que quiero generar. Se va a llamar tareas. Pero para escribirlo todo esto de una manera más abreviada, vamos a decir ng gc. Y es como decir generate component, pero de forma abreviada. Y en lugar de colocarlo tan solo afuera, voy a decirle que lo coloque dentro de una carpeta llamada components. Entonces quedaría así, ng generate component, colócalo dentro de la carpeta components
y el componente se va a llamar TAS. Observa que si yo doy un Enter y vamos a nuestro proyecto, aquí en app, además de estos archivos que trae por defecto, me ha creado una carpeta Components y aquí está el componente de tareas con todos sus archivos respectivos de un componente. Y todo ya está escrito, configurado para empezar a utilizarlo, entonces es bastante práctico de esta manera. Muy aparte de los componentes, también voy a necesitar un servicio, entonces vamos a decir lo mismo. ng generate, ya no C de component, sino S de servicios. Entonces luego, aparte de, digamos, generar un servicio, necesito el nombre. Lo voy a llamar TAS. Y de hecho lo voy a llamar exactamente igual como por lo general se llama un servicio. Entonces le voy a decir TAS.service. O tan solo TAS en realidad. Pero lo voy a colocar dentro de una carpeta llamada Services. Entonces, si doy un Enter, observo que además del componente de esta carpeta Components, me ha creado una carpeta llamada Services. Y aquí está tas.service.ts. Y es aquí donde nosotros vamos a crear métodos que pidan datos a nuestro backend de Node.js. Parece que aquí ha ocurrido un error. Por ahora al menos esto no es importante. Vamos a hacer lo siguiente. Ese servicio de aquí, nosotros vamos a empezar a utilizarlo. Entonces para utilizarlo tenemos que ir a app.module.ts e importarlo. Entonces vamos a decir aquí import from. Tenemos que ubicar esa carpeta. Está dentro de la carpeta llamada services. /services y la carpeta se llama tas.service. Y esto lo que trae es una clase llamada, vamos a ir allí, trae una clase llamada tasService. Entonces vamos a importarla, tasService, y vamos a colocarla aquí dentro de los providers, tasService. Así de sencillo, pues ya tenemos nuestro servicio y nuestra aplicación de Angular ya lo conoce. Muy aparte de esto, también podemos empezar a modelar nuestros datos con Angular. Y lo vamos a hacer a través de una clase de TypeScript o de JavaScript. En realidad es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a ir a app, nuevo archivo, y vamos a crear tas con mayúscula de una clase .ts. Y es aquí donde nosotros vamos a decirle class y vamos a darle el nombre de cómo se va a llamar esta clase. En este caso se va a llamar tas. Una vez hemos creado esta clase, lo que vamos a colocarle aquí adentro es las propiedades que va a tener esta clase. O qué datos va a tener nuestros datos de tareas. Mis tareas tendrán un ID de MongoDB que cuando, digamos, yo los cree, no voy a necesitar un ID porque esto es, digamos, es generado por MongoDB. Así que le voy a colocar opcional. Su guión ID y la interrogación significa que es opcional. De tipo string. También voy a colocarle un título a mi tarea. Entonces title de tipo string. También voy a colocarle un atributo llamado isDone, que significa si la tarea está hecha o no, y ese atributo será de tipo boolean. También voy a colocarle una propiedad n. En realidad esa propiedad n es prácticamente no muy necesaria, pero vamos a colocarla en todo caso porque yo la he utilizado por un pequeño asunto dentro de Angular. Ya lo vamos a ver dentro de unos minutos cuando desarrollemos nuestra aplicación a través de la interfaz. Muy bien, hasta ahora no tenemos nada, pero tenemos que exportar esta clase. Entonces vamos a decir export. Y así de sencillo ya tenemos nuestra clase que podemos utilizarla en cualquier parte de nuestra aplicación. De esta manera vamos a ir cerrando algunas cosas para ir teniéndolo todo más ordenado. Y ahora vamos a empezar a instalar algo más aparte de esto. Aquí ya tenemos generado nuestra pequeña aplicación de Angular, nuestra estructura. Pero también nos falta empezar a decirle que yo quiero instalar, por ejemplo, Bootstrap. Entonces para hacer eso vamos a ir a nuestra aplicación de cliente y vamos a decir npmi bootstrap. Y si yo ejecuto este comando tal cual me va a instalar Bootstrap 3, porque hasta el momento que estoy grabando esto Bootstrap 3 es el por defecto en npm. Pero si yo voy a utilizar Bootstrap 4 tan solo le digo @next. Y es como decirle instálame la última versión disponible de Bootstrap. Y en este caso me va a instalar Bootstrap 4. Entonces con eso, mientras se instala, vamos a ir configurándolo porque necesitamos también decirle a Angular que vamos a utilizar Bootstrap. Entonces vamos a angularclip.json y aquí donde está este atributo de styles, vamos a colocar una coma, /node, su guión modules, ¿cómo se llama el componente o la carpeta de la dependencia? Se llama Bootstrap. ¿Dónde está? En una carpeta llamada this. ¿Qué es lo que quieres? ¿El CSS o el JavaScript? Quiero el CSS. ¿Y cómo se llama el archivo? bootstrap.min.css. Y así de sencillo, pues ya tengo Bootstrap disponible en Angular. Vamos a ir probando algo, entonces vamos a ir a src
en app. Y este componente task tiene una propiedad llamada selector. Este selector lo puedo utilizar dentro de otras partes de mi aplicación para renderizar este componente, para renderizar este HTML. Entonces este HTML de aquí. Por ejemplo, este taskworks, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este componente en nuestro componente inicial, en app.component.html. Entonces, debajo de la imagen vamos a decir app-task. Vamos a guardarlo. Y ahora vamos a ejecutar el comando ng-serve. De nuevo, lo que va a hacer es compilar todo el código. Pero recuerda que al entrar en angular.click.json y a decirle que ejecute o tome el archivo de Bootstrap, ahora va a considerar a Bootstrap como digamos como un archivo más de todo el proyecto. Entonces, Bootstrap ya tiene estilos globales, estilos que afectan a toda nuestra aplicación. Es decir, nuestra aplicación, de cierto modo, aunque no hayamos escrito o hemos utilizado una que otra clase de Bootstrap, pues vamos a ver algunas clases o nuestros estilos un poco cambiados. Entonces vamos a localhost 4200 y si refrescamos nuestra aplicación, observa que dice taskworks. Y hasta este punto parece que no hay ningún cambio, pero vamos a probar una clase de Bootstrap. Entonces vamos a ir a task, en su task.component.html. Vamos a decir que tenga la clase stp, que tenga una clase llamada display-1, que es una clase de Bootstrap que agranda el texto. Y observa de que ahora está utilizando esa clase y cómo se afecta por ese estilo. Entonces Bootstrap sí está instalado. Muy bien, vamos a empezar a escribir nuestra aplicación. Entonces, como ya tenemos instalado, vamos a empezar a ir modificando nuestros componentes e ir listando algunas cosas. Primero que nada, nosotros voy a ir creando nuestra interfaz, vamos a ir listándolas y viendo cómo trabajar con todo esto. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros aquí en nuestro componente de tareas, es tan solo para escribir cómo vamos a interactuar con los datos de las tareas. Pero recuerda de que el componente que arranca todo se llama app.component.html, entonces vamos allí. Y es allí donde yo tengo la imagen, pero también puedo ir agregando otras cosas. Por ejemplo, puedo agregar una navegación. Entonces, para agregar una navegación voy a ahorrarme algo de tiempo y vamos a copiar simplemente porque no es lo principal. Pero vamos a copiarlo y pegarlo. Entonces, para que lo veas, es una navegación de Bootstrap. De hecho, puedes sacarla desde la propia documentación. Este es de la propia documentación de Bootstrap. Y aquí tan solo, si nosotros guardamos tal cual y vamos a nuestra aplicación, observa de que ahora tengo una navegación hecha con Bootstrap. Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, task app. Vamos a guardarlo. Muy bien, entonces aquí tenemos una navegación. Vamos a ir arreglando un poco las cosas para que se vayan viendo un poco mejor. Todo esto de aquí, que es la aplicación en realidad, vamos a colocarla dentro de un div que tenga una clase container. Vamos a escribir todo dentro de una clase raw. Y luego de esto vamos a pegar el código que teníamos anteriormente. Entonces así de sencillo, guardamos. Vamos a nuestra aplicación. Y todo como que se ve un poco más ordenado. Pero en realidad este app de aquí yo quiero que ocupe unas 7 columnas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarlo todo esto dentro de un div con una clase call-md7. 7 columnas de Bootstrap, es decir, un espacio del 70% de la pantalla, o en realidad un poco menos. Entonces vamos a guardarlo y observa de que ahora ocupas 7 columnas, es por eso de que se ve aquí de esta manera dividido el tamaño. Y de hecho vamos a ir a Task Component y vamos a quitarle esa clase display1. Muy bien, ahora nosotros en realidad vamos a empezar a utilizar un poco más de lo que conlleva, digamos, escribir nuestra aplicación de Angular. Entonces vamos a ir a task.components y en task.component.html es allí donde tenemos que empezar a modificar el código. Entonces vamos a hacer lo siguiente, div, vamos a decir class, y este div va a tener una clase de car, entonces solo vamos a colocar el car por ahora. Y esta clase car tiene un atributo llamado cardBody. Estoy escribiendo esto porque aquí vamos a colocar un formulario aquí dentro, pero que quiero que tenga de contorno, o quiero que esté dentro de un recuadro en blanco, con un borde y cosas por el estilo, para que luzca bien. Entonces le coloco la clase cardBody dentro de taskComponent.html. Luego vamos a colocar un formulario. Este formulario es el que se va a encargar de enviar, se va a encargar de poder agregar datos en mi aplicación. Pero también voy a
hacer prácticamente algo similar y vamos a crear una tabla con la clase table de Bootstrap. Y esta clase va, va a estilizar la tabla, pero la tabla también puede tener sus propios estilos. Por ejemplo, un thead para la cabecera y un tbody para el cuerpo de la tabla. En el thead vamos a colocarle una fila que está compuesta por unas cabeceras, unas celdas cabeceras, en el cual vamos a tener el estado de nuestras tareas. Vamos a colocarle también el título. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a colocarle también el título. Entonces vamos a colocarle el título y también el status es esa propiedad llamada isDone que habíamos escrito en el backend. El título y también las operaciones, es decir, qué podemos hacer con las tareas, eliminarlas, editarlas y cosas por el estilo. En el tbody es donde vamos a listar todas nuestras tareas, pero por ahora al menos no las tenemos. Nosotros hasta este punto tenemos un formulario que al menos hasta ahora no va a lucir muy bien en nuestra interfaz, pero al menos ya tenemos algo escrito. Muy bien, así de sencillo, ya tenemos una pequeña interfaz, pero los datos vamos a ir empezando a escribir nuestros métodos. Para hacer eso, nosotros habíamos escrito específicamente un servicio. Si bien podríamos escribirlo directamente en nuestro componente, perdón, si nosotros directamente pudiéramos escribirlo en nuestro componente, en realidad va a ser muy desordenado y cuando crezca tu aplicación pues va a ser mucho más difícil de mantener. Es por eso que utilizamos un servicio. Aquí vamos a escribir todos los métodos comunes para obtener datos y los vamos a poder reutilizar en cualquier parte de nuestra aplicación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dentro del constructor vamos a tener que inicializar una manera de poder pedir datos. Por suerte Angular ya trae un módulo llamado HTTP Client. Entonces vamos a decir import from Angular Common. Quiero tu módulo llamado HTTP. Muy bien, una vez tengo ese módulo yo quiero pedir tu módulo llamado HTTP Client. Y aquí adentro, dentro del constructor, puedo empezar a utilizarlo. Entonces le digo private HTTP. Es una variable o una propiedad privada que voy a utilizar que viene de HTTP Client. Muy bien, así de sencillo. Dentro del constructor pues ya no voy a utilizar nada más. Pero voy a escribir unos cuantos métodos. Unos métodos que se van a encargar de obtener datos, manipularlos, editarlos, etc. Entonces vamos a decir, voy a crear un método llamado getTask. También voy a crear otro método, y este método es para obtener datos, obviamente, para obtener las tareas desde el backend. También voy a crear otros métodos, por ejemplo, addTask, para poder agregar un dato específicamente. También voy a escribir, al igual que este, vamos a agregar dos datos más. Uno para poder editarlos, que lo voy a llamar updateTask, y otro que se va a encargar de eliminarlos, deleteTask. De hecho, voy a colocarlos tal cual los he ido creando. Entonces de esta manera, no importa el orden en realidad. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a configurar algo de aquí. Entonces vamos a decirle que getTask se va a encargar de pedir datos a mi backend. Entonces voy a tener que hacer una petición de un servidor a otro, porque recuerda que Angular me está pidiendo desde un servidor, pero nosotros utilizamos el módulo HTTP. Entonces vamos a decir this.http. Y este módulo le vamos a decir que obtenga algo, get, desde mi backend. Entonces le tengo que decir la dirección. Para decirle la dirección vamos a colocarlo, todo esto lo podemos colocar dentro de una propiedad llamada domain, que nosotros mismos hemos creado, que yo mismo he creado. Entonces tú puedes colocarlo directamente aquí entre comillas, http://localhost 3000, pero para evitarme esto también puedes utilizar una variable en la que coloques todo de una manera más común. Ya luego tú mejoras obviamente esto es tan solo de una práctica. Entonces, domain string, vamos a decirle http://localhost 2.3000, es en donde está mi API. Entonces le digo /API y ya luego pues aquí le puedes decir /task y le concatenas tan solo el this.domain. Pero vamos a ir por partes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle tan solo http localhost 3000 para que de esta manera pues puedas tener tu API en donde sea y al final lo puedes cambiar de dirección, de dominio, etcétera, pero al final tu aplicación sigue funcionando. Entonces aquí en get vamos a utilizar la interpolación de JavaScript y vamos a hacer lo siguiente. This.domain, luego slash, y luego vamos a decirle que lo vamos a concatenar con API/task, que es el que me trae todos los datos desde el backend. Entonces una vez lo traiga, lo que voy a hacer es utilizar un método map para obtener un observable, que es de una biblioteca llamada rxjs. Entonces vamos a decir import desde rxjs
desde operators /map, y de esta manera pues ya tengo tan solo bueno, de hecho sería rx add operators map. De esta manera voy a tener ahora este método map disponible. Pero este método map me va a retornar algo, una respuesta, y yo lo voy a poder retornar a mi interfaz, o a cualquiera que utilice este método. Nosotros con esto pues todo está funcionando, y aquí parece que hay un pequeño error. La propiedad map no existe en el tipo observable. Nosotros, este método get, en realidad este método get me tiene que retornar algún tipo de dato. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir import, y vamos a utilizar la clase de las tareas que habíamos creado previamente. Entonces vamos a decir, voy a importar algo voy a subir un nivel, y aquí bueno, de hecho al subir un nivel de service me ubico aquí, y voy a requerir aquí específicamente bueno, tengo que volver a salir. Vamos a ver task.service, subo un nivel y requiero el archivo task. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Subo un nivel y requiero ese archivo llamado task, y la clase se llama task. Muy bien, y aquí este get, vamos a decirle que cuando devuelva algo va a ser un arreglo de tareas. Vamos a colocarlo bien. Va a ser un arreglo de tareas, y nosotros con esto pues lo que va a retornar es exactamente el resultado. Entonces vamos a retornar desde el HTTP, el arreglo de tareas, el dominio concatenado con la dirección. Entonces de esta manera pues nosotros estamos empezando a devolver algo. Muy bien, y aquí este problema del map tan solo lo podemos obtener instanciando en la biblioteca RxJS. Y pues ahora ya tenemos disponible map. También lo puedes solucionar de otras maneras. A medida que vas mejorando con el código o lo vas optimizando, recuerda que este es un ejemplo, no es algo que lo vas a llevar muy en la producción, a menos que le des más trabajo a la aplicación. Pero vamos a empezar a agregar también esto de aquí, estos métodos de aquí, para tenerlos listos. Entonces add task lo que recibe es agregar una tarea, entonces le tengo que pasar como parámetro la tarea que tengo que agregar. Y esta tarea le tengo que decir qué es lo que va a hacer. Entonces vamos a través del método HTTP, vamos a decirle que vamos a hacer una petición post a nuestra REST API de Node.js, y vamos a darle dos parámetros. Primero, a dónde lo va a hacer la petición. This.domain. /. Luego vamos a decirle a dónde, entonces le decimos task, bueno, API/task, y luego el dato, entonces new task. Y de hecho new task también le podemos decir que es de tipo tarea, para poder validarlo en todo caso. Y muy bien, entonces vamos a mover esto de aquí. Este new task entonces ahora ya va a poder empezar a agregar tareas. Pero de nuevo vamos a utilizar la función map para obtener un observable y vamos a retornar la respuesta. Vamos a hacer lo mismo con el update o el delete. Vamos a empezar con el delete, pero el delete, para eliminar un dato o una tarea, nosotros necesitamos un ID, entonces es lo que vamos a obtener aquí. Y aquí de hecho también me faltó el return. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo, vamos a retornar desde HTTP a través de un método delete de HTTP. Vamos a hacer lo mismo, el dominio que ya tenemos. Y vamos a empezar a obtener, digamos, primero a la API/task. Pero recuerda de que este delete le tenemos que pasar el ID que quiere eliminar, entonces /. Y aquí le vamos a utilizar nuevamente la interpolación de JavaScript y vamos a decirle ID. Y así de sencillo, pues ya estamos diciéndole qué ID tiene que eliminar. Entonces luego, pues tan solo la función map. Y le retornamos la respuesta al quien utilice este método. Con el update también vamos a hacer algo similar, pero con el update también necesitamos tanto ambas cosas, tanto el ID como la tarea nueva que queremos actualizar. Entonces él también toma un dato de nueva tarea que quiere actualizar, que también es de tipo tarea. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que return desde los métodos de HTTP a través de su método put. Vamos a decirle a dónde, pues que retorne a this.domain, y luego de this.domain API/task. Vamos a escribirlo bien. Y luego voy a decirle el dato que le voy a enviar a mi backend, que es la nueva tarea que tienen que actualizar.
Pero de hecho aquí nosotros tenemos que decirle qué tarea tiene que utilizar. Entonces slash, y aquí le vamos a decir id. Bueno, new task desde la nueva tarea .id. Y es por eso de que aquí nosotros vamos a tener un error, porque nosotros no necesitamos esto. Entonces aquí le voy a quitar este dato de tarea. Muy bien, entonces así de sencillo, pues ya podemos empezar a actualizarlo. Vamos a quitarle y aquí vamos a decirle map para que retorne el resultado. Muy bien, así de sencillo, pues estamos empezando a jugar un poco con los métodos. Vamos a guardarlo. Y si no tenemos ningún error, vemos aquí que todo se ha compilado satisfactoriamente, nuestra aplicación sigue cargada. Vamos ahora a empezar a utilizar este servicio. Entonces vamos ahora, como ya está escrito, ya podemos utilizarlo en nuestro componente de tareas. Entonces nuestro componente de tareas, recuerda que vamos a cerrar todo esto de aquí. En nuestro componente de tareas, en task.component.ts, vamos a importar el servicio. Entonces vamos a decir import. Y voy a decir task service. Bueno, primero voy a decirle desde dónde, para que me permita el autocompletado. Voy a subir un nivel. Voy a subir otro nivel. Desde servicios, quiero ese archivo llamado task service. Y desde allí yo quiero su clase llamada task service, que en realidad es un servicio, pero vamos a utilizarla de esta manera. Muy bien, una vez tengo el servicio, voy a decirle al constructor que quiero crear un método privado, una propiedad privada llamada task service, que viene desde task service en mayúscula. En mayúscula es el servicio y en minúscula es la propiedad. Muy bien, entonces a partir de aquí yo voy a decirle dentro del constructor. Recuerda que el constructor es el primer método que se ejecuta cuando la aplicación se genera. Entonces apenas se genera yo quiero que empiece a traerme los datos para mostrarlos en mi pantalla de mi aplicación de Angular. Entonces le digo this.taskService.getTask, y getTask lo que hace es devolverme algo. Entonces lo que me va a devolver es a través de su método subscribe, me va a devolver los datos. Entonces al devolverme los datos yo quiero que me lo muestre por consola tan solamente. Entonces le digo console.log task, que es la respuesta. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestro client. Vamos a la consola del navegador y parece que me dice static injector http client. Claro, nosotros hemos utilizado el módulo http client, pero también tenemos que ir a app.module.ts y empezar a importarlo en los imports. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir import from Angular common /http. Quiero importar el módulo http client module, y este módulo es el cual yo quiero importar aquí en imports http client module. Vamos a guardarlo. Vamos a ver si ahora todo funciona tal cual y se actualiza. Y vamos a ver qué es lo que obtengamos ahora. Parece que ahora está desde el .get.map is not a function. Vamos a ver cuál es el problema. Entonces vamos al service. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos un problema del http.get, que mates no es una función. Es porque aquí rxjs le vamos a decir rx para importar las bibliotecas enteras. Entonces vamos a guardarlo. Y a partir de aquí nosotros podemos importar ya tanto la función, dando todas las funciones que ya tenemos disponibles, podemos empezar a utilizarlas. Entonces vamos a ver qué problemas podemos obtener. Aquí parece que, claro, aquí tengo un problema, y es que estoy pidiendo a la ruta /API. Entonces aquí le voy a quitar del domain esta slash de aquí. Y observa que una vez escribiendo muy bien nuestro código, al menos aquí en el http localhost 3000 le quito ese slash, y observa de que ahora obtengo el arreglo vacío. Ese arreglo vacío recuerda que es el de la base de datos. Entonces como que ya estoy conectándome a mi backend, ya estoy pidiendo datos. Pero vamos a ir haciendo algo más, vamos a ir mejorando nuestra interfaz. Entonces, vamos a cerrar todo, vamos a ir a task.component.ts y vamos a empezar a definir algunas cosas. Por ejemplo, empezar a decirle que todos nuestros datos los vamos a almacenar dentro de un arreglo de tareas. Y este arreglo va a tener el tipo de dato de tarea, de task. Pero este task no está disponible en este archivo, entonces vamos a importarlo también. Import from /. Quiero la clase task. Y aquí voy a importar esa clase, task. Muy bien, entonces ahora ya tengo disponible la tarea. Y en lugar de mostrarlo por consola, voy a asignarlo a esta propiedad. Entonces le digo, en lugar de mostrarlo por consola, le digo this.task
es igual a las tareas que obtengo. Muy bien, nada complicado hasta este punto. También esto de aquí lo podrías ejecutar en ng-init, pero ya lo he escrito así que da igual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a agregar también otros datos, pero vamos a preparar nuestra interfaz para poder agregar datos. De hecho, esto de aquí podemos empezar a utilizarlo, pero vamos a empezar agregando un dato para poder verlo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir a mi componente HTML. Vamos a guardar esto, vamos a ir a component.html. Y en el formulario es el encargado de poder agregar datos. Entonces el formulario, vamos a decirle que en su método submit voy a ejecutar un método de mi clase llamada addTask, que aún no lo he creado, pero lo voy a crear. Y va a aceptar, también puede aceptar el evento. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer lo siguiente. El div voy a crear una clase específicamente de Bootstrap que se llama input group, para agrupar inputs. Y vamos a colocar entonces un input que sea del tipo text, pero que tenga una propiedad de doble enlace de datos. Esta propiedad de doble enlace de datos lo que me va a permitir es poder actualizar los datos a medida de que, digamos, tanto cuando los obtenga, puedo reflejar los datos a medida que los obtengo y los voy cambiando. Vamos a ver de esto mucho más sencillo cuando tengamos el dato y lo podamos cambiar en tiempo real. Para hacer eso vamos a colocarle un nombre a este dato. Vamos a decirle title. Y el nombre también necesita, es decir, esta propiedad de name de los formularios también lo necesita para poder utilizarlo. Entonces esto es lo importante. Y aquí es un ng-model. De hecho voy a quitar esto de aquí. Entonces esto sí es necesario para poder enlazarlo. ng-model y name. Estos son las únicas propiedades que necesito. Pero vamos a agregarle otra cosa más, como el placeholder, por ejemplo. Y le voy a agregar, por ejemplo, a task. Agrega una tarea. Y también le puedo agregar una clase a este input, form control, para que esté estilizado con Bootstrap. Muy bien. Entonces hasta este punto tengo mi input. Vamos a agregarle también una etiqueta spam, que se va a encargar de poder estilizar un poco mejor mi entrada. Entonces vamos a decirle class input group addon, que es para colocarle una especie de icono al lado del input group. Entonces vamos a decirle que aquí le vamos a colocar un botón, y este botón va a ser de tipo submit. Al decirle de tipo submit, lo que vamos a decirle es que también le vamos a agregar una clase, y la clase le podemos colocar un color de Bootstrap de los botones btn primary, por ejemplo. Y aquí adentro le vamos a colocar un texto, add task. Muy bien, vamos a guardarlo. Y bueno, y vamos a obtener un pequeño problema hasta este punto. El problema es que estamos utilizando esta propiedad de ng-model, y esta propiedad de ng-model Angular no la trae por defecto. La tenemos que decir a nuestro app.module.ts que utilice los forms module. Entonces vamos a importar aquí, vamos a decir import from, vamos a colocar aquí @angular /forms, y desde aquí vamos a decirle que voy a importar un módulo llamado forms module, y es lo que vamos a utilizar aquí debajo de import forms module. Vamos a guardar. Y muy bien, agregando esto pues ya puedo utilizar esta propiedad de ng-model dentro de mi aplicación. De hecho, aquí se está compilando y aquí se ha refrescado. Entonces vamos a ver qué es lo que obtenemos hasta este punto. Muy bien, observa de que ahora tengo un formulario con un input. Este es un input group. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, escribo algo? Bueno, para empezar no tengo este método llamado addTask. Si yo doy un clic me va a mandar un posible error. Bueno, o se refresca la página porque es un submit. Entonces al enviarlo como que todo se refresca. Entonces vamos a cambiar esto. Para hacer eso vamos a ir a task.component y vamos a crear este método llamado addTask que recibe un evento. Entonces vamos a hacer principalmente eso en task.component.ts. addTask es un método, y este método en realidad no hace más que recibir el evento. Y ahora cuando tengamos el evento vamos a cancelarlo para que no reinicie nuestra página. Event.prevent default. Event.prevent default. Muy bien, de esta manera va a cancelar el evento de refrescar la página cuando envíe el formulario. Pero quiero que me traiga los datos, entonces vamos a empezar a modelar nuestros datos. Para empezar nosotros podemos mandar un console log del dato que estamos obteniendo desde ese formulario. ¿Qué lo obtengo desde this? Bueno, de hecho
no lo estoy obteniendo más que directamente. Entonces vamos a hacer algo muy simple. Vamos a escribir aquí un título string, para que este título es el que sea llenado cuando nosotros estamos referenciando este ngModel, porque recuerda que le hemos colocado title. Entonces aquí está ese title que va a llenar. Y muy bien, eso es lo que le vamos a colocar, this.title. Vamos a guardarlo. Vamos a nuestro cliente. Y por ejemplo vamos a escribir un dato de prueba en nuestra aplicación de Angular. Vamos a escribir test. Damos un enter y observa de que obtengo el dato. Muy bien, entonces así voy a poder enviar mis tareas. Pero vamos a, digamos, preparar todo el dato que le vamos a enviar al backend. Vamos a decirle const new task, que será una tarea, que es un objeto. Y de hecho también le puedo decir que es de tipo tarea, entonces task. Y ahora me está dando un error porque no tiene los tipos de datos de tareas, entonces vamos a completarlo. Las tareas tienen un título, pero el título va a venir desde this.title. Y también tienen un atributo llamado isDone. Y este isDone lo voy a colocar por defecto en false. Por defecto las tareas no están completas, así que vamos a colocarla en false. Muy bien, una vez creadas vamos a hacer lo siguiente. This.taskService.addTask para agregar una tarea. Y recuerda de que el servicio lo que hace es recibir la nueva tarea que le tengo que agregar. Entonces le digo new task, que es la tarea de aquí, le estoy pasando a mi servicio. Y mi servicio ya lo agrega, lo envía al backend. Entonces aquí yo tan solo le digo .subscribe y le digo que la tarea que obtenga la vamos a empezar a meter dentro del arreglo de tareas que habíamos definido previamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. This.task.push, recibimos la tarea que ha guardado y la almacenamos allí. Y así de sencillo, pues estamos empezando a obtener datos, pero me dice que no se puede asignar un objeto de tipo object al parámetro tipo task. Vamos a ver cuál es el problema. Aquí nosotros estamos referenciando los datos, pero en realidad este tipo de dato de aquí viene desde service. Entonces vamos a ir allí a service, task service. Y cuando agregamos una tarea, esto de aquí recibe una tarea únicamente. Entonces si vamos ahora a nuestro task.component, observa cómo se va ese problema. Vamos a guardarlo, vamos a guardar aquí también todo. Y vamos a empezar a hacer algo. Cuando se agrega esto de aquí, yo quiero ver luego también en consola el nuevo arreglo de tareas. Entonces voy a decirle this.task, por ahora al menos. Vamos a guardarlo y vamos a agregar una nueva tarea de ejemplo. Entonces todo se refresca. Vamos ahora a escribir lo siguiente. Ejemplo. Agrego. Y observa de que ahora en mi arreglo tengo un arreglo con un elemento. Está en el índice 0, isDone, el título ejemplo. Y tiene un ID de MongoDB. Es porque se ha almacenado en mi base de datos, Express me lo ha devuelto y Angular lo está tomando y lo estoy mostrando por consola. Pero vamos a mostrar esto por nuestra pantalla. Entonces, para hacer eso, ya tenemos una función que llena nuestro arreglo. Pero vamos a mostrarlo por pantalla. Entonces, para mostrarlo, pues vamos a ir a nuestro task.component.html. Y en esta tabla, en el tbody específicamente, vamos a recorrerlo con un ngFor. Entonces vamos a decirle, vamos a generar TRs. Y por cada TR vamos a recorrer con un ngFor. Y el ngFor lo que va a hacer es que de todas las tareas, el arreglo de tareas que tengo en mi componente, voy a tomar tan solo una tarea de todas esas. Y a partir de allí voy a empezar a generar algo. Una celda, por ejemplo, con un pequeño input. Bueno, primero vamos a generar el título. Entonces vamos a decir td task.title. Y aquí, por ejemplo, recuerda que el primero es el estado de la aplicación. Entonces aquí vamos a colocarle otro td con un check o un input de tipo checkbox. Y aquí vamos a colocarle por ahora de esta manera. No lo vamos a llenar por ahora. Pero el último td es de las operaciones. Entonces aquí vamos a colocarle un pequeño botón. Con una clase de booster, por ejemplo. Class btn danger. Vamos a guardarlo. Vamos al client y observa que ahora vamos a ver aquí recorridos nuestros datos. De hecho ahorita no se ve nada bien. De hecho este botón de aquí podríamos estilizarlo colocándole adentro un nombre de lead.
Pero para hacer que se vea un poco mejor, tú puedes utilizar algunos que otro icono. Y no es necesario que lo instales como fuente, también no solo lo puedes incluir como CDNs. Entonces vamos a Font Awesome, CDN. Y por ejemplo aquí hay una CDN de Font Awesome, entonces vamos a copiarla y vamos a ir a nuestro index.html. Y aquí arriba, o debajo de title en realidad, vamos a pedir nuestras fuentes de Font Awesome. Copiamos esto de aquí y lo vamos a pegar aquí debajo simplemente. Entonces decimos link, pegamos, guardamos. Y así es sencillo. Puedes observar de que aquí no solo hemos agregado un link debajo de la clase title y colocamos la CDN de Font Awesome. Así de sencillo. Muy bien, entonces en lugar de escribir este delete aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una etiqueta de Font Awesome. Entonces aquí vamos a decirle class fa trash. Guardamos. Y observa de que ahora nuestra aplicación, en lugar de tener ese texto de delete, tiene un pequeño icono. Muy bien, así de sencillo, pues ya estamos empezando a mejorar nuestra interfaz. Esto de aquí, de hecho, si nosotros agregamos algo nuevo, por ejemplo, tarea 2, y agregamos, observa que automáticamente se agregan. Y si refrescamos, de hecho, si refrescamos a nuestra aplicación, observa que aunque refrescamos, esto está aquí, porque esto se está persistiendo en la base de datos, entonces esto está funcionando ya. Pero nosotros queremos eliminar y actualizar y muchas otras cosas más. Ya estamos listando y ya estamos agregando, faltan los otros métodos. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a empezar a escribir los otros métodos dentro de nuestro app.component.ts. Vamos a ir a task.component y vamos a escribir los otros métodos, aparte de agregar tareas. Y de hecho, cuando nosotros agregamos una tarea, por ejemplo, observa, no se limpia el dato. Yo quiero que se limpie, entonces en lugar de mostrarlo por consola, porque ya sé que se agregan, pues vamos a decir this.title será igual a un string en blanco. Entonces cuando yo agregue un nuevo dato en blanco, él se va a limpiar automáticamente. Observa cómo se limpia. Entonces, muy simple. Vamos a empezar a agregar los otros métodos. Vamos a hacer el más fácil, el delete. Entonces vamos a hacer delete task. El delete task lo que hace es recibir un ID de qué dato tenemos que eliminar. Y para hacer esto, nosotros tenemos que primero darle aquí qué dato tiene que eliminar. Entonces vamos a, por ahora al menos, ir a nuestra interfaz de task.component.html. Y ese delete task se va a disparar con el botón que tenemos aquí, que contiene este icono del trash, con este icono de la basura. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. El botón, le vamos a decir, cuando den un clic en este botón, vas a ejecutar el método delete task. Entonces cuando ejecute ese método, le vamos a pasar de las tareas, que aquí cada uno tengo disponibles la variable de las tareas, pero yo tan solo quiero su atributo, su guión ID, nada más. Entonces yo lo guardo. Y ahora si yo, por ejemplo, voy al delete task y pues coloco un console log ID, guardo, observa que cuando yo ahora dé un clic en un botón me va a devolver el ID. Y eso es más que suficiente para enviarle al backend y de esa manera sabrá cuál eliminar. Entonces doy un clic y me da el ID de esta tarea. Aquí doy otro clic y me da el ID de la otra tarea. Muy bien, entonces como ya tengo el ID, ya puedo empezar a eliminarlo. Entonces voy a ir a task.component.ts y en lugar de tan solo mostrarlo por consola, vamos a empezar a escribir o utilizar nuestro método del servicio para eliminar. Entonces vamos a decirle const task es igual a this.task y estas son el arreglo de tareas que estoy utilizando aquí arriba. Este es el arreglo de todas las tareas que tengo hasta este punto. Vamos a hacer lo siguiente, this.taskService, el servicio, vamos a utilizar su propiedad delete task y este toma un ID. Cuando toma el ID, luego me puede retornar un subscribe. Y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener los resultados de los datos que he eliminado. Una vez lo obtenga, lo que voy a hacer es que, por ejemplo, quiero de sus datos, pues de hecho voy a mostrártelo. Cuando elimina un dato, él me devuelve datos de resultados. Él no me devuelve la tarea que he eliminado, sino me devuelve cuántos datos he eliminado. En este caso me va a devolver un atributo N1. Número de datos eliminados, 1. Es por eso de que colocaba en mi clase de task este atributo N. Pero vamos a verlo. Entonces vamos a ir aquí y vamos a
guardarlo. Y al utilizar el servicio, recuerda que él ya me está eliminando el dato. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se refresca mi aplicación. Doy un clic, por ejemplo, en este dato ejemplo, para que lo elimine a ejemplo. Doy un clic. Me dice N1, ok, 1. Número de elementos eliminado, 1. ¿Ha sido satisfactorio? 1. Entonces true, ¿verdad? Entonces ha eliminado un elemento. Si nosotros refrescamos el 4200, observa que no se ha refrescado mi interfaz, ya lo vamos a mejorar. Pero observa de que ahora ya no está ese dato ejemplo, porque ya lo he eliminado de la base de datos. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a decirle que si data.n es igual a 1, pues que empiece a, digamos, a recorrer al dato y lo empiece a eliminar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. For, bueno, de hecho aquí parece que tengo un problema, me dice any. Vamos a ver cuál es el posible problema. Vamos a task.service en delete. Y este delete lo que me devuelve en realidad es también una propiedad de tarea. Entonces si yo voy a mi componente, pues ahora ya está validando ese n para poder utilizarlo. Esto es así porque de esta manera TypeScript digamos que mapea los datos para poder hacer una compilación en tiempo de ejecución mucho más eficiente. Vamos a hacer lo siguiente. For, vamos a decirle si todo ha sido satisfactorio, si has eliminado el dato, pues voy a buscar o voy a empezar a recorrer. Vamos a decir let i. Voy a empezar a recorrer todas mis tareas. De mi arreglo de tareas voy a recorrerlos uno a uno. Y si las tareas, es decir, si mi arreglo de tareas en su índice i, específicamente su atributo, su guión id, es igual al id que he eliminado, entonces vamos a removerlo de la tabla o del arreglo en realidad. Y para hacer eso, tan solo le decimos task.splice y le decimos que tome el índice que quiero eliminar y le coloco 1 para que remueva tan solo un ítem. Y así de sencillo, pues ya tenemos un ítem eliminado. Entonces ahora ya podemos empezar a, digamos, a mostrarlo esto en pantalla. Cuando un dato se elimine, pues lo va a quitar de nuestro arreglo y de esa manera se va a reflejar en nuestra interfaz. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro client y vamos a probarlo. Vamos a decir, elimina estos datos de aquí. Un clic y se va. Y observa cómo todo funciona, porque si yo refresco, pues ya no debería haber ese dato de nuevo. Y así es. Vamos a eliminar este también y así. Pero en realidad yo quisiera probar que, digamos, no sé, cuando yo agrego un dato, cuando yo elimino un dato, quiero que me dé un mensaje de confirmación antes de eliminarlo. Entonces vamos a hacer eso. Para hacer eso, yo puedo hacer aquí en delete task, hacer el atributo de confirm. Entonces le digo que si está seguro de eliminar. Le digo si está seguro de eliminar el dato. Entonces, y si está seguro, él me va a devolver, es decir, con este confirm, él le va a aparecer un mensaje y si le da verdad o le da ok, me va a devolver true. Si le da cancel, me va a devolver false. Entonces le puedo almacenar una constante respuesta o response y luego empezar a validarlo. Obviamente tú lo puedes escribir todo esto de una manera más resumida. Yo lo hago para que lo puedas aprender. Y response, vamos a decirle si ha sido true, pues le ejecutas todo esto de aquí. Entonces vamos a colocar todo esto de aquí adentro. Entonces todo esto es como más explícito. Si la respuesta es verdadera, entonces elimínalo. Caso contrario, pues retorna. Vamos a guardarlo. Vamos a ver qué es lo que obtenemos a este punto. Entonces vamos a ver, si doy un clic aquí, me aparece el OK, le digo cancelar, no lo elimina. Doy un clic, le digo OK, sí lo elimina. Refresco la aplicación y muy bien, ya entonces todo está funcionando tal cual. Ahora vamos a cambiar el estado, prácticamente el actualizar. No es un actualizar tal cual, porque recuerda que aquí me está mostrando los atributos de los datos. Si es un verdadero, me devuelve con un check. Si me devuelve que el estado de la tarea es falso, me devuelve tan solo un campo tan solo sin el, digamos, sin el check. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a renderizar esto tal cual. Vamos a ver si es verdadero que me muestre un check, si es falso que lo deje tal cual. Entonces vamos a ir a nuestra vista de task.component.html y ese input checkbox
hay una propiedad de Angular específicamente que me permite validar si un atributo, si es verdadero o falso, que le agregue el check o no. Y esa propiedad se llama bastante explícita, es checked. Entonces nosotros le vamos a decir aquí this, bueno, no this, sino task punto, y la propiedad que queremos validar, is don't. Entonces si is don't es verdad, se va a marcar como un check. Si es falso, no va a colocar nada. Entonces vamos a comprobarlo, vamos a guardarlo. Y esto en realidad no es nada, no se ve reflejado aquí, porque todas las tareas digamos, por definición son falsas, entonces ninguna se muestra. Entonces, si yo agrego otra, pues observo que se muestra sin el check. Pero vamos a decirle que también, cuando demos un clic, que digamos se actualice. Entonces vamos a decir aquí, cuando den un clic, yo quiero que actualice, entonces le digo update task. Y también recuerda que le tenemos que pasar el ID de la tarea que tiene que actualizar, task.su-id. Guardamos y vamos al task service ahora. Y en el task, bueno, no al task service, vamos al task component. Y ahora vamos a crear, aparte del delete, otro método llamado llamado update task. Entonces vamos a colocarle aquí update task, recibe un ID. Y una vez reciba ese ID, vamos a empezar a, digamos, a actualizarlo. Entonces vamos a hacer algo simple. Por ahora vamos a mostrar, por ejemplo, un console log del ID que estamos recibiendo. Exactamente igual como hacíamos con el eliminar. Solamente que este va a cambiar el estado de nuestros datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un clic, por ejemplo, en el primer check y me devuelve el ID. En el segundo y me devuelve el ID. Pero esto no se refleja porque no se está almacenando el estado en mi interfaz o en mi base de datos. Entonces vuelve a la normalidad. Vamos a decirle que cuando dé el clic que lo actualice. Entonces vamos a decirle, vamos a almacenarlo en una constante esto de la nueva tarea. Y vamos a hacer lo siguiente. El ID lo estoy recibiendo desde task.su-id. Bueno, desde this.task-id. Pero de hecho nosotros, esto de aquí, muy aparte de recibir tan solo el ID, puedo recibir la tarea entera. Entonces voy a task.component.html y en lugar de darle el ID, le doy la tarea entera. Entonces de esta manera vamos a guardar. Y le digo que new task, o bueno, en realidad no es aquí, voy a cerrar el service, de hecho. Le digo que aquí, que task es de tipo tarea, entonces le digo task. Y muy bien, entonces de esta manera le estoy dando el ID. Pero también quiero darle, por ejemplo, el título. Y eso viene de task.title. También quiero que el atributo isDone, que es básicamente lo que necesito cambiar, sea lo contrario. Entonces de esta manera le voy a decir, bueno, task.isDone. De esta manera, si es verdadero, le cambio a falso, a su contrario. Si es falso, le cambio a su contrario, que es verdadero. Así de sencillo, ya tengo los datos para actualizar. Vamos a utilizar ahora el servicio this.taskService.put, bueno, no .put, sino update task, que recibe dos parámetros. Bueno, no dos parámetros, un parámetro, que es la nueva tarea actualizar new task. Y luego, cuando lo actualiza, recibe un subscribe con los datos de la respuesta. Una vez obtenga esa respuesta, lo que yo puedo hacer es que de las tareas de mi task.isDone, le puedo decir lo contrario, task, para que lo actualice de manera mucho más rápida. Entonces, una vez, si obtengo la respuesta es porque ha sido actualizado. Entonces, al actualizarse, le cambio tan solo el estado y de esa manera se refleja en mi interfaz. Así de sencillo, pues este es el último método. Entonces, vamos a probarlo, a verlo en pantalla. Vamos a escribir, por ejemplo, vamos a probarlo con uno que ya tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a escribir uno, por ejemplo, cenar. Vamos a darle un check. Y parece que tengo un problema aquí. API task undefined. Esto es lo que estoy enviando al backend. Le estoy enviando un define. Vamos a ver por qué. Task.id. New task.su-id. Entonces vamos a ir a ver a nuestro servicio. En nuestro servicio es el problema porque es lo que se le envía. This.put API task.su-id es. Muy bien, ahora sí vamos a guardarlo. Y muy bien, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a probarlo nuevamente, cenar, le marco como la tarea fue hecha. Y ahora le estoy enviando API
HTTP API task, el ID. Y parece que de nuevo es un error interno de servidor. Vamos a ver cuál es el problema. Vamos a la consola del Node. Esto siempre pasa así. Task is not defined. Vamos a nuestra API. Wow. Vamos a ir a routes, task, el método put que habíamos escrito en el primer vídeo de actualizar. Task, en la ruta task, creo que es en singular, de todos los no está bien, es en plural, ID. Task is done. Claro, aquí no es task, es task en singular, task.title. Y parece que ese es el único error que tenía, lo coloqué en plural. Recuerda que el objeto task es el que recibo y de ahí tan solo recibo su título. Muy bien, aquí estaba en plural simplemente. Le quitas la S, estaba así. Le quitas la S y tal cual funciona. Muy bien, entonces vamos a nuestro localhost 4200. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a de nuevo marcar cenar. Y muy bien, vamos ahora a actualizarlo para ver si se ha guardado en nuestra base de datos. Si se ha guardado, pues cuando refresques está marcado. Y parece que no. Parece que no se ve. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Si vamos a nuestro task component, el task.isDone se marca como... vamos a ver qué es lo que estamos recibiendo. De repente sí lo está recibiendo y no lo reflejamos. Entonces, check it, task isDone, updated task. Pues todo aquí está bien. Vamos a ir a nuestro task service. Aquí también estoy enviándolo y al recibirlo. Vamos a ver qué es lo que estamos obteniendo. Y es al momento que cargamos nuestra aplicación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De hecho, este task en nuestra REST API, vamos a ver si todo está tal cual. Y es la tarea. Pues aquí todo va bien. Si no hay una tarea, que envíe un bad request. Si no, pues aquí todo está bien. Entonces, el problema probablemente sea el recibirlo. Entonces vamos a task component. Y cuando cargue la aplicación vamos a ver los datos. Entonces, this.task, sí, es sencillo. Vamos a ver por consola las tareas que estamos cargando. De repente si tienen el atributo, digamos en falso y no lo estoy viendo en la pantalla. Muy bien, entonces aquí se ha cargado. Bueno, de hecho, para hacerlo más directo, cuando obtenga las tareas, luego muéstralo por la consola. Muy bien, entonces aquí me está mostrando se está cargando la aplicación. Aquí obtener las tareas. Vamos a ver por ejemplo el cenar. El cenar es el atributo 2. IsDone is false. Es falso. Entonces, si es false, lo que vamos a hacer es empezar a cambiarlo. Entonces vamos a colocarle aquí un check. Y esto es lo que debería cambiar digamos, por su contrario. Y no pasa. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos obteniendo cuando enviamos. Vamos a colocarle dentro de cuando enviamos nuestras tareas de update task. Claro, y aquí yo tengo un error bastante grave, y es que cuando actualizamos nosotros buscamos por ID y luego nunca le paso la tarea que tiene que actualizar. Entonces una coma y luego le paso el update task. Esto es dentro de la REST API. Recuerda que cuando utilizamos la REST API nosotros estamos enviándole un dato nuevo y es lo que le tenemos que dar para que lo actualice. Entonces al buscarlo, luego le tenemos que dar los nuevos datos que tiene que actualizar. Y una vez allí, pues ya se reflejará los cambios. Entonces vamos a guardar. Y todo funcionando. Vamos a probarlo ahora sí. Vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a decir cenar marcado. Localhost 4200. Y si todo ha sido cambiado correctamente, pues de nuevo se queda marcado. De hecho vamos a, por ejemplo, a ir a agregar otro más. Por ejemplo, correr. Y vamos a ver, por ejemplo, refrescamos y tal cual el cenar no tendría que ser afectado en nada, sería marcado. Entonces ya está nuestra aplicación. Es así de sencillo como hemos acabado con nuestra aplicación. Ya podemos agregar datos, eliminarlos y de esta manera podemos ir interactuando. Y todo es bastante fluido, como lo ves, a pesar de que es una base de datos por detrás y todo esto parece una aplicación de frontend simplemente. Muy bien. Este ha sido el vídeo de la aplicación Mint. Espero que hayas aprendido mucho porque al final esto, digamos que conlleva más cosas. Al final tú trabajas bastante haciendo de todo. Esto significa del desarrollador web full stack,
que al final todo el trabajo lo haces tú mismo. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora, y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.